tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Tenemos el gusto de recibir esta noche en los estudios al doctor Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavida, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Un gusto, gracias por la invitación. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, doctor, hay varios temas que queremos aprovechar en materia educativa para abordar esta noche, pero comencemos ya con el inicio de clase. Ya hoy se da el banderías oficial en el sector de colegios privados. Oficial digo porque ya habían comenzado algunos chicos a asistir. El 31 ha dispuesto las autoridades de educación ya en el sector público que comiencen una modalidad con la que se cerró el año anterior de forma semipresencial en sus diferentes modalidades y se irá evaluando, dicen las autoridades, pues a medida vaya avanzando. Con la experiencia del año anterior, del nivel de aprendizaje, pues, ¿qué se podría esperar para este 2022? ¿Siempre un impacto en el tipo de enseñanza que están recibiendo en estas modalidades los estudiantes? Claro. Bueno, es un tema muy complejo, sí. Donde están interviniendo muchas variables. Como bien sabemos, los sistemas educativos no estaban preparados para esto. Creo que en el caso de El Salvador, se hicieron los esfuerzos posibles a través de un enfoque multimodal, incorporando diversas estrategias para diversas situaciones, ¿verdad? TV educativa, radio, guías, educación online. Y más allá de la efectividad, creo que hay otros aspectos, digamos, el tema educativo en un escenario de pandemia a partir, digamos, del modelo online clásico, solo ahí tenemos un problema, ¿verdad? El problema de conectividad, el problema de ancho de banda, el problema de equipamiento. Acuérdate que hay familias donde hay 2, 3 chicos. El problema del ambiente en el hogar o donde estás estudiando, si hay un lugar adecuado o silencioso, o si estás a la par de fábricas o de una calle donde pasan los buses. El problema docente, es decir, las habilidades digitales del docente, y algo más delicado, lo que podemos llamar la bilateralidad, la capacidad de generar empatía. Una cosa es que yo esté 40 minutos hablando en una computadora, creyendo que estoy educando, y otra cosa es si ese mensaje está teniendo receptividad y si hay bilateralidad. Eso por un lado, en el caso online. Pero después tenemos otras circunstancias. Y bueno, viendo todo ese panorama tan complejo, nosotros hicimos un estudio muestral con un grupo de 700 estudiantes y consideramos que, siendo optimistas, se logró el 50% de los contenidos, de los objetivos de aprendizaje, más o menos. 50%. 50%. Además, acuérdate que la jornada escolar se reduce muchísimo, porque en el plano de un colegio bilingüe, que estaban de 7 de la mañana a 3 de la tarde en forma presencial, con la modalidad online estaban de 8 a 12. Entonces, ahí ya tenés una reducción de horario muy significativo. Entonces, eso implica comprimir o quitar contenido. De hecho, antes de la pandemia, el calendario escolar tiene 200 días, y de esos 200 días,
en un estudio que hicimos en 2008, comprobamos que solo había 100 de aprendizaje efectivo. ¿A qué me refiero con eso? A que en la vida escolar o colegial hay muchas otras actividades, semanas deportivas, intramuros, semanas culturales, Día del Maestro, de la Madre, del Padre, etc. Entonces, tiempo dedicado a matemáticas, ciencias sociales y lenguaje eran menos de 100 días. Y eso tenía una correlación con los resultados de la PAES, que era 5 y fracción, ¿verdad? O sea que sí tenemos problemas antes de la pandemia y obviamente después de la pandemia en lo que respecta a efectividad de aprendizaje. Hay sectores, por ejemplo, estuvimos conversando en debate con los representantes de los colegios privados y nos decían ellos, mire, nosotros vamos a desarrollar un plan porque vamos a comenzar de esta forma, decía, para que los contenidos que no fueron abordados o que no quedó como muy claro sean reforzados. Es decir, el estudiante va a iniciar el plan, si pasó a octavo, el de octavo grado, más un refuerzo de séptimo grado, por lo menos de los últimos 3 meses, nos decían, para tratar de compensar esa deficiencia que el estudiante pudiera tener. Pero esa era una decisión muy propia de los colegios privados, no es una directriz, digamos, como tal del Ministerio de Educación. Sí, normalmente se suele sugerir que al inicio del año escolar haya un periodo de diagnóstico, es decir, de cómo vienen los chicos o las chicas del grado anterior. Además de las vacaciones, de lo que se logró retener o no, siempre se hace un diagnóstico y siempre uno encuentra vacíos, ¿verdad? De cosas que no quedaron muy claras del año anterior. Con el tema de pandemia es mucho más dramático. Yo creería que los centros educativos tienen que tomar medidas un poco más drásticas en el sentido o de ampliar los horarios o comprimir los contenidos, pero sí garantizar la mejor cobertura posible desde el punto de vista curricular, porque yo creo que vamos a tener serios problemas, no solo académicos. Recordemos que también en preescolar y primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, un factor muy importante es, desde el punto de vista emocional, es la sociabilidad de los niños. Y prácticamente hemos tenido casi 2 años de aislamiento. Y eso, de hecho, ahorita estamos intentando hacer una investigación para ver el impacto de eso. ¿Qué puede pasar en la vida de los niños? Sobre todo en los más pequeñitos que tienen que pasar por ese proceso de sociabilización y que han estado ensimismados en computadoras o en teléfonos móviles durante mucho tiempo. Y eso creo que podría tener otro tipo de efectos desde el punto de vista psicopedagógico más delicados. Siempre los colegios privados decían que en las encuestas que han pasado a los padres, los que ya iniciaron las clases, ellos tiraban una media hora, entre el 75 y 80% decía que sí los van a mandar cuando esté la posibilidad, la opción, decían, porque los mismos padres les estaban manifestando que reconocían las deficiencias que se tenía en el sistema en línea. Fíjate que curiosamente la mayoría de colegios bilingües grandes se fueron todos en modalidad presencial. Sí. Y creo que todos han tenido que retroceder. Había mucha presión de los padres, es que ya no hayan que hacer con los niños todo el día en la casa, ¿verdad? Y para muchas familias implica un desgaste, un problema, tener niños pequeños todo el día en la casa. Entonces muchos padres querían ya, inclusive generaron mucha presión en ciertos colegios, en las encuestas para volver a la normalidad, y así fue. Y tengo entendido que en estos días la mayoría de estos colegios bilingües tuvo que retroceder y volver otra vez 100% online por el nivel de contagio que está muy alto. Lo hemos visto en algunas estadísticas, en los laboratorios,
grandes colas de gente tomándose prueba. Sí. Afortunadamente hay menos letalidad, menos hospitalización, pero el nivel de contagio está muy alto. Ahora, individualmente es importante por esa falta tal vez de contenido, esa sociabilidad, que los padres pudieran, mientras se toma una decisión o se vaya físicamente, dependiendo de la capacidad económica, ponerlo en clases de inglés, ponerlo en otro tipo de actividades al joven para que vaya desarrollando esas habilidades también paralelas. Claro, los programas extracurriculares, sobre todo en este periodo pandémico, jugaron un rol clave. El problema es que tienen un costo, ¿verdad? Llevar a un niño o una niña a clubes de fútbol o de karate o de actividades, danza, etcétera, con grupos pequeños, creo que muchas familias optaron por ello para sacarlos un poco de la burbuja de la casa y generar sociabilidad. Sin embargo, para muchísimas familias eso es casi imposible, de tal forma que están un poco acorralados y creo que los ministerios de Cultura, Educación y de Salud deberían de diseñar quizás algún tipo de programa recreativo complementario para niños pequeños con ciertos controles sanitarios de bioseguridad para esas familias que no pueden pagar definitivamente. Muy bien, ahora en torno a la parte más técnica, digamos, por ejemplo, los que estudian en ingeniería mecánica o en la universidad de un bachillerato electrónico, esas prácticas que no pudieron hacer, hablábamos con unos estudiantes universitarios incluso que nos decían que de coser les tocaba con jabones u otro tipo de cosas en casa con lo que tenían a la mano. Bueno, hay una serie de contenidos, de carreras y programas, tanto en bachillerato como a nivel universitario, que desbordan la capacidad de la educación online. Y hay que hacer pasantías, hay que hacer prácticas. Por poner así un ejemplo muy caricaturesco, es muy difícil aprender a andar en bicicleta con tutorial de YouTube, ¿verdad? O aprender a tocar guitarra con un tutorial de YouTube. Es decir, se necesita práctica. Y se necesita coaching, se necesita la supervisión. Y bueno, en algunos programas creo que hubo excepciones en el campo de ciencias de la salud, sobre todo el área médica, en donde los estudiantes tienen que rotar por los 4 servicios básicos: cirugía, medicina interna, pediatría y obstetricia. Y creo que, salvando todas las medidas de seguridad, estos estudiantes hicieron algunas prácticas. Otras se limitaron a utilizar algunos simuladores virtuales, que los hay para ciertas cosas. Ha evolucionado mucho los recursos didácticos virtuales, pero siempre quedarán vacíos que hay que resolverlos. Las universidades, por ejemplo, este año que pasó, desde julio a agosto, abrimos los centros de práctica con grupos reducidos. Muy bien, vamos a hacer una pausa y continuamos hablando de este tema. Por favor, acompáñenos. Si tiene preguntas, le invitamos, ya saben, el último segmento, pues puede hacer sus comentarios a través de las redes sociales y regresamos con ellos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor Picardo, quedábamos pendiente de la explicación. Se abrieron los centros de prácticas en la universidad. Correcto. Eso fue un tema importante también. Centros de prácticas y laboratorios, eso permitió, digamos, una vuelta a la normalidad parcial para algunos profesores, para algunos estudiantes, pero bueno, era lo que se podía y no se quería correr riesgos de tener ni siquiera una apertura progresiva, porque los datos de contagio eran significativos y bueno, ahora con esta nueva dinámica parece que la cosa podría ser igual de riesgosa, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la evaluación de la prueba Avanzo, pues estamos hablando en periodos también de pandemia
y cambia Sí. la modalidad, y había cambiado la modalidad, pues llamó mucho la atención los resultados obtenidos. Algunos cuestionan el Sí. hecho de que fueron muy altos. Sí, la prueba Avanzo creo yo que fue una innovación en un contexto de crisis. Creo que representó un riesgo alto, digamos, entre no aplicar y aplicar una prueba estandarizada. Creo que se cogió este camino. Desde el punto de vista técnico hay muchas cosas que discutir. Creo que valió la pena. Sin embargo, hay aspectos como por ejemplo el diseño de una prueba es un tópico bastante complejo. No es juntar preguntas, ¿verdad? Pasa por un proceso de calibración, de diseño. Las pruebas tienen que calibrarse para medir lo que deben de medir, son como un termómetro, ¿verdad? ¿A qué se refiere con calibrar? Calibrar es cuando tú decidís armar una prueba, es una decisión técnica y política de educación en donde tú decidís, por ejemplo, si la prueba va a ser difícil, fácil o intermedia. Y para ello cada pregunta se calibra con estudiantes. Tenés que lograr la cobertura curricular, o sea, la prueba tiene que tener un diseño respecto a lo enseñado, ¿verdad? No podés preguntar cosas que no se enseñaron. Hay fuentes de donde surgen las preguntas. Es un proceso técnico complejo que tiene que ver mucho con psicología y con psicopedagogía. Todo el diseño de cada pregunta, de cada ítem, de cada distractor, de cada opción. El problema de Avanzo, en cierta medida, está en el control de seguridad. Es decir, yo te estoy evaluando a ti, tú estás en tu casa, pero yo no sé si tú tenés dos dispositivos como los tenés en la mesa. En uno estás en la prueba y en otro estás verificando cosas. Entonces, yo sí puedo garantizar de que si Pedro tiene que estar haciendo la prueba, sea Pedro. Hay mecanismos de identificación facial o de códigos, o etcétera. Lo que no puedo garantizar es que a la par de Pedro no haya alguien ayudándole, su hermano mayor, un profesor, el papá, la mamá, o que tenga una pantalla con Google abierta y esté verificando cosas. Entonces, pero bueno, eso era un riesgo que se tenía que correr. Creo que los resultados optimistas o más elevados de lo que estábamos acostumbrados a la PAE se debe a eso, no a una mejora sistémica, ¿verdad? Porque en estadística educativa hay tendencias, ¿verdad? Si tú ves los 23 años de PAES, hay una cadencia y nunca hubo un cambio, un quiebre muy significativo, ¿verdad? Si de repente una prueba estandarizada te sube o te baja 2 puntos, algo raro hay, ¿verdad? Haciendo ruido estadístico, no es normal. Ahora, si esta prueba Avanzo se pasa, digamos, se vuelve a las clases presenciales, normal, y se pasa a los estudiantes, ¿sería una calificación tipo PAES o sería interesante hacer esa medición? Ahí tenés la experiencia de la UES. No sé si viste la noticia Sí. de que de 23.000 estudiantes, solo 4% pasaron esa prueba. Sí. Es otra foto muy distinta a Avanzo. No sé cómo fue la prueba, ni quién. Igual, así como no tenemos información técnica de Avanzo, tampoco tenemos información técnica de la prueba de la UES. No sabemos si tenía un nivel de dificultad alto, medio o bajo, y en base a qué contenido curricular se diseñó. Estos son temas bien delicados. A mí me tocó en el año 99 coordinar una prueba para nuevos maestros que se llamaba ECAP. Y cuando diseñamos esa prueba, los ítems de sociales que llevaban contenidos de historia de El Salvador, los estaban diseñando profesores. Entonces de repente notamos que había muchas diferencias en las preguntas.
y, y preguntamos por qué. Entonces, porque unos profesores estaban utilizando un manual de historia de El Salvador del padre Rodolfo Cardenal y otros profesores estaban utilizando contenido de internet. Entonces, esa es la fuente curricular de la pregunta. Y eso es un problema no resuelto, porque cuando yo hago ítems o preguntas de matemáticas, sociales, lenguaje o ciencias, probablemente muchos estudiantes tengan fuentes distintas o estudien con libros de texto distintos. Entonces, cuando yo diseño una pregunta, tengo que decidir en qué fuente me baso, ¿verdad? Puede ser a partir del programa de estudio, pero puede ser también a partir de libros. Y cuando hablamos de libros, ¿cuáles libros? Es un tema bastante complejo, no es tan sencillo. Los representantes de Cimeduco también se habrían pronunciado después de los resultados y decían ellos que analizaban, por lo que habían visto, que era inferior en comparación a la elaboración y toda esta distribución o los filtros que se tenía en la misma PAES. Lo señalaron en su momento. Sí, probablemente. Yo creo que hubo todo un... La PAES por muchos años estuvo bajo una supervisión técnica de un equipo, digamos, con grandes competencias, ¿verdad? Había psicólogos de la UCA, gente en el ministerio que yo conocí, Hilda Álvarez, Edmundo Sala, gente que tenía muchos años de trabajar en el diseño de pruebas. Ahora no sé, sinceramente no podría opinar porque no conocemos mayor cosa de su diseño técnico. Yo creo que sería bueno para el futuro que el ministerio discutiera con las universidades algunos aspectos técnicos, porque entre más cabezas participan en esto, se mejoran los procesos, ¿verdad? Y se comete menos errores, creo yo. La parte que fue interesante fue la evaluación de la parte socioemocional. Tenía unas preguntas pues relacionadas Sí. a esta parte de la pandemia, ¿verdad? Y ahí hay, eso es delicado también, porque hacer evaluaciones ya desde el punto de vista de una psicometría o desde un enfoque psicológico, hay que ver el tipo de batería que se está usando. Nosotros preguntamos y estaban usando una prueba que se bajó de internet. Y eso hay que validarlo bien, hay que tener mucha fortaleza y soporte técnico de esa fuente. Generalmente las pruebas psicológicas más serias son caras, pero de ahí a irme a una prueba de internet también es como pasar de la enciclopedia británica a Wikipedia, donde cualquiera puede manipular, etc. Entonces creo que se hicieron algunos esfuerzos de adaptación, se sacaron algunas conclusiones, de las cuales yo no tengo tampoco mucha información como para dudar, pero hubo algunos debates sobre algunas preguntas, me acuerdo que circularon en las redes sociales, que se utilizaron, bueno, esa fue para docentes, creo también. ¿Te acuerdas que hubo una evaluación psicológica para docentes? Sí. Y también se utilizaron unas pruebas no muy reconocidas o con una calibración científicamente respaldada, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que el intento es bueno siempre de conocer el estado emocional de los estudiantes, de cómo se sienten. También utilizaron otras técnicas que a nivel masivo son muy complejas de administrar. Ahí hay muchas cosas que decir, pero insisto, yo creo que es importante que eso se discuta técnicamente con las escuelas de psicología, con expertos, para conocer qué están utilizando, cómo lo están utilizando, cuáles son las fuentes y
buscar que sea lo mejor para el sistema educativo. Ahora, pero partamos de que ya es una base, digamos. Si se reúne, por ejemplo, al hacer una discusión o un análisis con los representantes de las universidades, incluyen a otra parte técnica, se podría hacer una buena prueba y más enfocada a las preguntas para obtener resultados pues, muy interesantes de la parte también psicológica Claro. de los jóvenes, cómo lo han estado viviendo en la pandemia. Sí, por ejemplo, el ministerio también, aunque el dato es 2019, participó en una prueba internacional estandarizada que se llama ERCE, que la aplica el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad, que está con sede en Chile. Es una prueba que se corre en 16 países de Latinoamérica. Hay varias pruebas, hay una que se llama PISA, hay otra que se llama PIRLS, hay otra que se llama TIMSS, que son pruebas para compararte con otros sistemas educativos. ERCE te compara con sistemas educativos de Latinoamérica. Y no salimos en el sótano, estamos mejor que Dominicana, que Guatemala, pero bueno, arribita de eso seguimos nosotros. Esa prueba mide 4 niveles de dominio, un básico, intermedio y uno superior, y midió matemáticas y lectura de sexto grado, si mal no recuerdo, tercero y sexto grado. Y realmente en el cuarto dominio tenemos muy pocos estudiantes, es decir, muy pocos estudiantes logran un desempeño alto en matemática y en lectura. Entonces, esa es otra fuente más de información para meterlo en el canasto de las decisiones de calidad educativa. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencias, Tecnologías e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Y bueno, hay que hablar un poco también de este tema de la conectividad, que lo mencionábamos rápidamente pues hace un momento. Es importante esta brecha digital, sobre todo para los programas, y la urgencia que se vino en el tema de la pandemia. Si la tendencia va como va y los casos, lo que hablábamos también hace un momento, vemos mañana hay al menos 1000 pruebas se van a efectuar mañana en la zona del Café Talón en Santa Tecla, aprovechando los amigos televidentes que quieran hacerse la prueba, pues estará en 4 áreas del Café Talón haciendo más de 1000 pruebas, pero hemos visto unidades de salud saturadas, donde estará llegando la gente, no por COVID, sino por problemas respiratorios, a tomarse pruebas. Estamos viendo una gran cantidad de demanda también de la misma, no solo del país, sino a nivel mundial, pues podría de repente dar una situación que nos mantengamos con las clases de forma semipresencial, claro. Pues no se sabe cuánto tiempo. Y el tema de la conectividad se vuelve fundamental, porque si obligamos a los niños, pero no tienen el recurso se vuelve todavía más complicado. Sí, el tema de la conectividad y el equipamiento, que son dos variables que van muy de la mano, son aspectos críticos. De hecho, a mí me llamó la atención en los resultados de la prueba Avanzo que un altísimo número de estudiantes la hizo en teléfono móvil. Si mal no recuerdo, eran, no sé, cerca del 60% o algo así. Un número muy alto. Y obviamente, si bien el teléfono es una gran herramienta, pues estar recibiendo clase o estar haciendo pruebas con un teléfono no es lo... Está bien para una emergencia, pero no para lo recurrente, ¿verdad? El tema de brecha digital siempre ha sido un factor crítico. Tenemos un alto nivel de penetración de telefonía móvil. Hay muchos móviles creo que casi 3 por ciudadano. Pero el ancho de banda que requerís para correr una plataforma, a veces como Blackboard, como Sakai, como Moodle, digamos, ocupa muchos recursos. La mayoría de sistemas educativos, inclusive, en lugar de utilizar esas plataformas, Sakai, Moodle o Blackboard, estaban haciendo educación con Zoom, con Teams y con Google Meet.
que son más sencillos, que no son plataformas educativas, sino que son plataformas para videoconferencia y tienen menos recursos. Creo que eso pone en el escenario una debilidad, ¿verdad? Pero además, como te comentaba al inicio, hay familias que hay 2 o 3 niños en edad escolar, que además el papá o la mamá necesitan trabajar o hacer teletrabajo, y eso va complicando la cosa. Inclusive en el mundo universitario, nosotros hicimos un ejercicio casi de diagnóstico con un curso online en la universidad, y un 38% de los profesores tuvieron problemas de alfabetización digital. Eso significa que no todos, ni siquiera en el mundo universitario, tienen las competencias digitales para enseñar y para generar una comunicación pedagógica, ¿verdad? Es decir, probablemente si en el sector universitario ande arriba del 60%, aproximadamente en educación media y básica, creería yo que fácilmente anda por el 30, 40%, ¿verdad? Los docentes que tienen habilidades digitales. También la de la entrega de las computadoras, pues hay una crisis de los contenedores, ha dicho el representante del gobierno también, que eso les ha traído un poco de problemas para continuar con la entrega, y es algo que es cierto también. Incluso mucha gente buscó, sabiendo que este año podía mantenerse, y varios de los lugares reconocidos en el país, para no mencionar marcas, decían que no tenían computadoras también a la venta. Es una realidad, no solo en El Salvador, sino que se da esta tormenta perfecta también, que global. complica. Sí, yo creo que es importante avanzar en la entrega de computadoras, pero también ir más rápido en lo que respecta a habilidades digitales, ¿verdad? Porque si no, podés tener a niños con computadoras que no estén guiados por un docente que sepa utilizarlas bien, ¿verdad? Sin embargo, es de aplaudir el esfuerzo, porque en el pasado se habían prometido computadoras. Me acuerdo que en el primer programa del plan Vamos a la Escuela se dijo que se iban a entregar 800.000 computadoras. De hecho, tengo el documento con el plan, y al final no se entregaron ni 20.000. En el siguiente plan, El Salvador Educado, también aparecieron la entrega de computadoras, que fueron las famosas lempitas, que eran muy limitadas, no eran una laptop, y también se entregaron unas 20.000 o 30.000. O sea que en 10 años no se alcanzó ni siquiera a entregar 100.000 computadoras, y estamos hablando de un sistema educativo de más de 1 millón de estudiantes, 1.3, 1.2. Así que ahí hasta ahora se ve que hay un avance en entrega de equipos. Ahora, en torno a la matrícula, por ejemplo, en las universidades privadas, ¿se vio durante el periodo de pandemia una baja, y se podría ver una recuperación, digamos, ya en este año? Se lo pregunto porque por lo menos el sector de los colegios privados sí decía que incluso habían registrado estudiantes que 2 años desaparecieron por completo, prefirieron perderlos para protegerse. Fue una decisión de los padres, otros se mantuvieron, pero que en este momento sí ven un incremento otra vez en la matrícula. Sí, nosotros en 2020 teníamos un pronóstico de un 30% de deserción. Afortunadamente no fue ni siquiera el 10%. Por alguna razón la gente se esforzó y mantuvo a sus hijos en el sistema educativo. Sí, decayó un poquito, creo que fue entre el 7 y el 10%. Algunos colegios y universidades sufrieron más que otros. Eso tiene que ver con los conglomerados socioeconómicos. Actualmente la tasa de deserción creo que sigue siendo alta, anda por el 9%. Deberíamos de tener muchos más niños y estudiantes dentro del sistema educativo,
pero tradicionalmente nosotros venimos con un déficit en los dos extremos del sistema, es decir, en parvularia y en educación media. De cada 10 estudiantes que terminan educación básica, perdemos 6 en la transición de tercer ciclo a bachillerato. Eso sí es dramático. Estos 6 estudiantes que perdemos van a engrosar las filas, a veces de pandillas, de migrantes y de trabajo de baja remuneración. Nos quedan 4 de cada 10. De esos 4, solo 2 van a ingresar a la universidad. Ahí perdemos otro 20% de estudiantes que se gradúan de bachiller y, bueno, que ya consiguen un mejor empleo, pero no siguen estudiando. Y eso afecta a la estructura de escolarización del país y a la atracción de inversión, ¿verdad? Porque un país que tenga más ingenieros, más graduados, atrae un tipo de empresas más calificadas, ¿verdad? Nosotros estamos atrayendo empresas de baja demanda cognitiva, como las maquilas, por ejemplo, ¿verdad? Que no requieren habilidades o capacidades muy sofisticadas. Ahora, ¿será necesario también hacer una revisión a nivel país del tipo de carreras o ofrecimiento que se están dando ya a nuestros estudiantes debido a la demanda del mercado, cómo ha ido cambiando, el tema también de mucha gente que está innovando por necesidad, Claro. perdieron sus empleos? ¿Podría haber un nicho importante para hacer un análisis? Sí, y fíjate que curiosamente ahí sí el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Superior, está haciendo un esfuerzo muy importante. Se está armando una arquitectura de proyectos para reformar la Ley de Educación Superior, para mejorar el sistema de acreditación, movilidad, internacionalización, becas, aceleración de empresas universitarias. Entonces ahí se espera que en el corto plazo haya un cambio muy fuerte y se espera que los rectores de las universidades se incorporen a ese cambio. Hubo una política que se diseñó en 2016 y que se presentó al inicio de este gobierno, en donde se planteaban desafíos muy importantes en educación superior. Y bueno, ahora se está armando toda esa arquitectura y hay que esperar que eso funcione, ¿verdad? Pero hay que hacer cambios muy profundos en la forma como concebimos las carreras universitarias, cómo generamos certificación de capacidades para que los jóvenes puedan conseguir trabajo rápido. Muchos jóvenes no tienen tiempo para esperarse 5, 6 o 7 años para graduarse de una carrera, necesitan trabajar ya. Y eso implica que necesitas un modelo como el Community College de Estados Unidos, donde dan cursos cortos de habilitación laboral. Eso lo tiene que hacer la universidad, tiene que mejorar su capacidad científica. La UES tiene que revisar también su equipaje, no se puede quedar atrás. Si bien siempre hay algunos problemas presupuestarios, creemos que la UES tiene que proponer y poner sobre la mesa un plan estratégico de cambio, porque toda la sociedad está cambiando muchísimo. Hay una transformación digital, está cambiando los taxis con Uber, el cine con Netflix, los hoteles con Airbnb, todo está cambiando. Ahora, ese tema también debe de involucrar al sector privado, porque muchos jóvenes dicen, mire, yo salgo, encuentro trabajo y me quieren pagar $200, $300, ya me gradué, soy licenciado y entonces tengo que trabajar de otra cosa para obtener un ingreso. También es frustrante eso del otro lado de la moneda. Fíjate que hoy justamente tuve una reunión virtual con el doctor Wollan de la ASI, Edward Wollan, y hablábamos justamente de la relación universidad-empresa, de los obstáculos, de todo lo que hay que hacer, porque sí, efectivamente, hay una brecha entre lo que se enseña y lo que sucede en el mundo laboral, ¿verdad? Es decir, si tú estás estudiando para periodismo,
La pregunta es si la universidad reúne las condiciones de equipamiento o si cuando tú llegas a un canal de televisión tenés que aprender todo porque nunca viste en la universidad lo que había, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en el mundo de la ingeniería. Tú estudias ingeniería electrónica y cuando vas a una empresa prácticamente te tienen que formar porque lo que usaste en la universidad era muy anticuado o algo Muy así. bien. Vamos a la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a la participación de los televidentes a través de las redes sociales. Jaime Perla dice, ¿será que estudiantes de ingeniería civil en cátedra de laboratorio de suelo podría recibir una práctica en línea? Dice, un agrónomo veterinario, prácticas de inseminación artificial en ganado bovino. Hay cosas que se aprenden haciendo, tocando, Claro. dice, y viendo. Es muy difícil así de forma Sí, no, online. definitivamente tiene razón el amigo que nos escribe. O sea, se puede avanzar con simulación, con algunos recursos, pero al final hay que terminar haciéndolo, ¿verdad? Yo creo que hay ciertas profesiones en donde no hay espacios para la virtualidad o para la simulación digital. Hay que ir a campo y hay que poner en práctica. De hecho, esa es una de las debilidades del sistema educativo nuestro. Por muchos años la PAE siempre decía eso: el estudiante conoce pero no comprende ni aplica lo que sabe. Una cosa es que yo me aprenda la fórmula de memoria de sacar el área del rectángulo lado por lado y ya. Pero otra cosa es que yo te diga, sacame el área de la habitación de tu cuarto. O sea, tenés que poner en práctica esa teoría. Y si le complico el problema, ¿verdad?, con alguna otra variable, o sea, sacame el área de esta mesa excepto el círculo que ocupa la taza. O sea, en un problema matemático quizás es una cosa, pero hacerlo en la vida real, ahí es donde adquiere sentido. Si comprendés y podés aplicar lo que sabés. Y esa es una de las grandes diferencias entre sistemas de países en vía de desarrollo y el nuestro. Un maestro salvadoreño que enseñaba en Corea, una vez me puso un ejemplo. Yo le pregunté, se llama Napoleón, le digo, mira Napoleón, vos que enseñás en Corea, ¿cuál es la diferencia? Él enseñaba en 5º grado y me puso un ejemplo bien fácil. Me dijo, mira, yo en Corea, si a los niños le digo que les doy 3 días para que me hagan un prototipo de este bolígrafo, el niño coreano lo hace. El niño salvadoreño lo compra en la tienda y me lo trae. Esa es la diferencia. Saben aplicar el conocimiento y por eso se patenta y por eso tienen una industria muy fuerte. Nosotros estamos enseñando para el consumo. La mayoría de experimentos, de actividades escolares son de consumo, no son de poner en práctica. Ahora, otra parte también importante es que está viendo un dato que según UNESCO en 2018 en el país estimó un gasto del 0,16% del PIB en investigación y desarrollo. Es un Bajísimo. dato muy bajo, muy preocupante, porque ya hemos visto casos de investigaciones universitarias que se realizan que han dado muy buenos resultados y de gran aporte Claro. a la sociedad. Entonces, debe fomentarse tanto a nivel individual de las universidades, ya no digamos a nivel país, una apuesta estratégica hacia la investigación. No, las universidades tienen que invertir más recursos en investigación, tienen que acercarse a universidades del primer mundo para tener transferencia tecnológica. No podemos estar toda la vida comprando cosas, ¿verdad? Tenemos que diseñar y eso pasa por fomentar el pensamiento científico, equipar laboratorios. No tenemos laboratorios casi de nada en el país. Imagínate, para la vigilancia genómica tenemos que mandar a Panamá, ¿verdad? Sí. Ni siquiera tenemos ese equipo. Creo que la UES algo tenía, pero muy poco. Y en la pandemia, cuando todos intentamos hacer algo, que fue el proyecto de respiradores,
llegamos hasta un momento que topamos, porque ya no teníamos ni siquiera una agencia que certificara los productos que estábamos prototipando. Y una pregunta más que nos hacían también a través de las redes sociales. ¿Cuántos jóvenes universitarios al concluir los 5 años están pudiendo acceder a una educación superior? ¿Todavía una maestría o algo todavía más? Es una minoría privilegiada la que el nivel de eficacia de la educación superior es bajo. No todos terminan su licenciatura en 5 años. Y del 100% de estudiantes de educación superior, menos del 16% de ese segmento hace un máster, ¿verdad? Y acuérdate que habíamos dicho que de 10 perdemos 6 y nos quedan 4. Correcto. Esos 4 son los que se gradúan de bachiller. De esos 4 ingresan 2 a la universidad. De esos 2 se gradúa 1. Y un fragmento estadístico de ese 1 es el que va a ser posgrado, que es el 16% de ese 20%, 24% de la matrícula de educación superior. Doctorados, tenemos 3 en el país, muy pocos, ¿verdad? Y hay pocos doctores. Inclusive en las estadísticas del Ministerio de Educación, creo que ni a 100 llegamos en todo el país. Solo el Departamento de Matemáticas de la UCR, de la Universidad de Costa Rica, tiene 60 doctores en matemáticas. Falta mucho afiliados, que hacer. Sí. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto, encantado. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana.